La Noche de los Lápices es el nombre con que se conoce una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. En total 10 estudiantes secundarios fueron secuestrados y torturados por grupos de tareas de la dictadura gobernante, de los cuales 6 fueron asesinados sin que se hallaran sus restos hasta la fecha: Claudio de Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcón, Francisco López Muntaner, Daniela Racero y Horacio Ungaro. Los 4 sobrevivientes fueron Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moller. Este suceso fue uno de los más conocidos entre los actos de represión cometidos por la última dictadura cívico-militar argentina, ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría adolescentes menores de 18 años, que fueron torturados antes de ser asesinados. La CONADEP estableció que la policía bonaerense había preparado un operativo de escarmiento para los que habían participado de la campaña por el boleto estudiantil, considerada por las Fuerzas Armadas como subversión en las escuelas. El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, en el juicio a las juntas. Además, Díaz participó de la creación del Guión que llevó la historia al cine días antes de cumplirse una década de lo ocurrido, en el filme homónimo. 4 de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura. Contexto. Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de la UES, de la ciudad de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas, había reclamado en 1975 ante el Ministerio de Obras Públicas el otorgamiento del boleto de autobús con descuento estudiantil. Esta circunstancia, junto al testimonio de uno de los sobrevivientes, Pablo Díaz, ha popularizado la hipótesis de que los secuestros hayan sido consecuencia directa de aquel reclamo. Sin embargo, otros sobrevivientes, como Emilce Moller, afirman que ese reclamo específico no tuvo ninguna incidencia en el episodio del 16 de septiembre. Pablo Díaz afirmó que el boleto estudiantil, que habían conseguido los estudiantes secundarios en septiembre de 1975, fue suspendido en agosto de 1976 con la intención de detectar, mediante un trabajo de inteligencia, quiénes eran los líderes en cada escuela e ir a buscarlos. Al respecto, mencionó un documento hallado en la Jefatura de Policía de la provincia de Buenos Aires, titulado La Noche de los Lápices, firmado por el comisario general Alfredo Fernández, en el que describía las acciones a realizar contra los estudiantes, a quienes se calificaba como integrantes de un potencial semillero subversivo. Los secuestros y asesinatos. Las órdenes de detención habían sido libradas por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y llevaban las firmas de Fernández y del coronel Ricardo Eugenio Campoamor, jefe del Destacamento de Inteligencia 101. Lo más llamativo de las mismas es que, en todos los casos, se les asignó grado de peligrosidad mínimo a los estudiantes. Los secuestros fueron llevados a cabo por miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, dirigida en aquel entonces por el general Ramón Camps y Miguel Etchecolat, usando vehículos Ford Falcon de la Armada para cometer los hechos. Las víctimas fueron. Tras una semana de torturas, el 23 de septiembre, un grupo de detenidos dentro del cual se hallaban los estudiantes fue trasladado en al menos 2 camiones celulares. El convoy se detuvo en la Brigada de Investigaciones de Banfield, en donde bajaron a un número de personas previa lectura de una lista en la que sus nombres figuraba. Casi todos continúan desaparecidos. El resto de los prisioneros siguió camino hasta el Pozo de Quilmes. Según la CONADEP, los adolescentes secuestrados habrían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban Arana, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las comisarías Quinta, Octava y Novena de La Plata y Tercera de Valentín Alsina, en Lanús, y el polígono de tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires.
Se presume que habrían sido fusilados a principios de enero de 1977. Día de los Derechos del Estudiante Secundario. Por medio de la Ley N. 10.671, se establece en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el 16 de septiembre como el Día de los Derechos del Estudiante Secundario. La misma establece, artículo 2 grados, a tales efectos la Dirección General de Cultura y Educación arbitrará los medios necesarios para que en los establecimientos dependientes de su órbita se desarrollen clases alusivas a esta conmemoración, al tema democracia y derechos humanos, brindando información sobre los sucesos acaecidos el 16 de septiembre de 1976, remarcando la importancia de los valores democráticos en contraposición a la arbitrariedad de los regímenes dictatoriales. Incorpórase el 16 de septiembre como fecha del calendario escolar. Autorízase a los centros de estudiantes a realizar toda actividad cultural o deportiva tendiente a conmemorar lo especificado en el artículo 1 de la presente ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece a través de la Ley N. 29. Sitios de memoria. En Bahía Blanca, en 1995, se inauguró la Plaza de los Lápices, en la cual quedó emplazado un monumento que consiste en 6 placas de hormigón que recuerdan a los desaparecidos de aquella noche. En 2013 se colocó una placa recordatoria en la Plaza Vera de la Plata para las víctimas, según una ordenanza municipal. A su vez existe una placa homenaje a Claudio de Hacha en la escuela número 111. En 2014, se instaló en la esquina de las calles S1 y 58, una placa como piedra fundamental del monumento a la lucha estudiantil. En la ciudad de Buenos Aires, alumnos, docentes y padres en una votación de toda la comunidad escolar decidieron bautizar a la escuela 491 de Palermo como María Claudia Falcón. También existe en su honor una escuela en la localidad de Presidente Derqui, en Pilar, la ESN grados 16 Ma Claudia Falcón, y una escuela polimodal en el partido de 3 de febrero. El 16 de septiembre de 2016 se inauguró el mural La Noche de los Lápices, ubicado en la biblioteca del Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata. Este mural fue realizado colectivamente por alumnos del colegio, y estudiantes y profesores de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. Además, en dicha ciudad, la Municipalidad de La Plata colocó una baldosa por la memoria en la calle 56 entre 5 y 6, para señalar el lugar donde fueron secuestradas hace 35 años las estudiantes María Clara Ciocchini y María Claudia Falcón. Una calle del barrio Bella Vista, de Puerto Madryn fue nombrada María Claudia Falcón. También fue nombrado en su honor el Programa Nacional de Promoción de los Derechos Humanos, Claudia Falcón. En la cultura popular. Los hechos se llevaron al cine en una película titulada La Noche de los Lápices del director Héctor Olivera. El cantautor canario Rogelio Botanz compuso una canción basada en el testimonio de Pablo Díaz y que lleva por título, La Noche de los Lápices. La banda madrileña La Hija de Dios incluye en su primer disco la canción, Falcón, dedicada a María Claudia Falcón y los demás desaparecidos. La banda italiana Talco incluye en su disco Combat Circus, la canción, Diari Perduti, dedicada a María Claudia Falcón. La banda punk argentina No Funk hace una referencia en la canción Guerra Sucia. El grupo argentino de heavy metal Tren Loco, en el álbum Vieja Escuela, dedica el tema, Ciudad Oscura, a la memoria de los jóvenes desaparecidos en la Noche de los Lápices. El grupo español de rap metal Defcon 2 incluye en el álbum De Poca Madre el tema, Falcón Negro, inspirado en los hechos de la Noche de los Lápices. El grupo venezolano La Vida Boheme hace referencia a Francisco Pancho Muntaner en la canción, El Milagro del Sur, del álbum La Lucha. La banda argentina La Caverna Rock realizó una canción titulada 16 de septiembre en la cual habla de los hechos sucedidos. Uno de los integrantes de la banda platense es Juano Falcón, nieto de Estela de Carlotto. La banda argentina Malón, compone una canción bajo el nombre de 30000 Plegarias, basada en este suceso y en el desespero de las madres argentinas, se logra denotar en su introducción extraída de la película. Brian Ollearo dirige actualmente la obra de teatro La Noche de los Lápices,
La verdadera historia, estrenada en 2019 en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Los protagonistas de la puesta son también adolescentes, y está enfocada en los ideales, vínculos, sueños y objetivos de los estudiantes. Véase también. La noche de los lápices. Juicio a las juntas. Miguel Etchecolatz. Ramón Camps. Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980.